Así que comenzamos, ya está la grabación corriendo. Primeramente, saludo a todos los que nos escuchan a través de Shype Radio. A ustedes les agradezco grandemente su sintonía y le pido por favor que si usted está siendo edificado, si esto que enseñamos aquí en esta radioemisora le ha ayudado muchísimo en su crecimiento, compártalo. Comparta este enlace de TuneIn. Allí, si usted está escuchando desde el celular, hay una forma de compartirlo. Compártalo en las redes sociales para que este programa, esta emisora llegue a otras personas y así el mensaje pueda difundirse. Es lo que le pido a usted grandemente en esta mañana. Y a todos los que están en el Bemidrash virtual, les saludamos y le doy gracias por entrar a tiempo, pues así me facilitan el proceso de estar pendiente o no en las clases de hoy. Y como pueden ver en pantalla, tenemos el tema el cosmos, Adán y el templo. Y esto lo voy a estar tratando antes del estudio de la Parashá, para que podamos entender un poquito más de cómo la escritura, dentro de su narración histórica, cultural, a la misma vez contiene ciertas ideas que son sumamente importantes atrapar para poder entender el desenlace final del libro, tal como lo encontramos en el libro de Revelaciones. ¿Ok? Si usted lee el último capítulo de Revelaciones, Revelaciones 21 y 22, usted va a darse cuenta que este tema está finalizado en toda su perfección dentro de la escritura, ¿ok? Así que vamos a comenzar desde lo más básico. Ups, acabo de borrar algo que no debía borrar. Ok, ahora sí. Vamos a comenzar desde lo más básico y es intentar entender esta idea, o mejor dicho, vamos a comenzar, no va a ser de lo más básico porque esto no es un tema tan básico como podríamos pensar, pero vamos a comenzar hablando del tema desde lo más básico que yo pueda mencionarle a ustedes para que ustedes puedan entender. Cuando la Torá comienza hablando del eterno ser el creador de todo lo que existe y habla de una creación, ¿ok? La Torá habla desde el principio del primer día hasta el sexto, discúlpeme, hasta el sexto día, la Torá nos habla de un proceso creativo cuyo propósito la escritura lo va a manifestar en el día número 7. El día número 7 es la realización de la razón de ser del proceso creativo. Eso es uno de los grandes misterios del Shabbat. Hashem te da a ti 6 días para que hagas tu labor y te dice en la Torá que en el séptimo descansarás. Descansarás de la labor que realizas. En el mundo antiguo, el trabajo era un proceso creativo. ¿Por qué era un proceso creativo? Porque la persona debía labrar la tierra, debía coger la semilla del trigo y molerla para convertirla luego en harina. O sea, era un proceso creativo constante. Y Hashem le decía a Israel que después de esos 6 días de proceso creativo que llamamos trabajo en el pensamiento del mundo antiguo, en el séptimo día Israel debía disfrutar de un descanso. Y no solamente Israel, sino todo aquel que pertenecía al espacio que nosotros llamamos la tierra de Canaán o la tierra de Israel. Eventualmente se convierte en la tierra de Israel, ¿ok? Dentro de ese espacio. Obviamente no vamos a hablar de eso ahora porque eso no es el tema, ¿ok? Entonces, el descanso se convertiría en un disfrute, en un deleite. Por eso es que Hashem dice, llamarás al Shabbat deleite, consagrado para Adonai, ¿ok? Cuando usted disfruta del descanso del Shabbat, usted está deleitándose en ese día y consagrando ese día para el deleite del Creador, porque con el Shabbat tú estás reconociendo que aunque tú participaste en 6 días de un proceso creativo, todos los recursos que Hashem te dio, Hashem los preparó primero que tú. O sea, Él es el que provee aquello que tú
realmente trabajas para convertirlo en alimento. Ese es el pensamiento del mundo antiguo. Pero sé que el Shabbat de hoy está un poquito distorsionado en nuestra mente porque no lo entendemos desde el punto de vista del pensamiento antiguo. Yo digo proceso creativo, el concepto del trabajo del ser humano, pero más bien no es un proceso creativo como el Eterno, porque el Eterno creó, bará, le pongo un acento en la A, aunque es una palabra hebrea, y lo que busca la palabra decir no es que el santo bendito sea hizo que las cosas existiesen de lo que no existía, ¿ok? Ese es el concepto bará de los 6 días de la creación. Hashem creó y creó basado en una expresión vocal de él, por su palabra. Él dijo y las cosas fueron, ¿ok? Y esas cosas que fueron, que son parte del proceso creativo, se convierten en los elementos a utilizarse en los 6 días del trabajo del humano, que en este caso Israel, donde él realmente está creando algo de lo que ya existe. Por tanto, el humano forma, el humano no crea. Me acuerdo hace un tiempo atrás en el Bet Midrash, tenía una estudiante nuevecita, y estábamos hablando de un tema relacionado, y mi amiga Mabel Correa, que hace tiempo no la menciono aquí en las grabaciones, me decía, sí, el humano puede crear, porque imagínate, coge un artista el lienzo y empieza a pintar, estás creando una obra. Y yo le decía, sí, pero no. Sí, porque está creando una obra, no porque lo que está utilizando ya existía, los colores, el lienzo, las pinturas, ¿quién creó todo eso? Esas cosas vinieron a ser de cosas, esas pinturas y esos lienzos fueron formados, una persona los formó de unas cosas que fueron creadas, y ¿quién las creó? El santo bendito sea, ¿ok? Así que cuando la Torá, y me estoy yendo ya por lo que llaman un rabbit trail, cuando la Torá comienza hablando del proceso creativo de Hashem, Hashem está creando un cosmos, un mundo. La palabra cosmos en griego significa mundo, ¿ok? Mundo, olam, ¿ok? Olam es hebreo, es de esa palabra, mundo, que en griego es cosmos, ¿ok? Yo lo estoy pronunciando en español, cosmos. O sea, olam, mundo y cosmos son lo mismo, ¿ok? Son iguales. Y la Torá nos dice que al principio Hashem creó un cosmos, un mundo, un olam. Y dentro de ese mundo, lo último que creó fue Adán, al ser humano. Y ese Adán pertenece a ese mundo. Por eso es que usted va a encontrar que este ministerio, incluso la misma escritura, los rabinos y aún los profesores cristianos serios se han dado cuenta que mucha de la doctrina de la iglesia son definiciones o doctrinas creadas por no comprender muchas de las cosas del pensamiento antiguo. No, en la escritura, nosotros enseñamos que la escritura no enseña en ningún momento que el humano fue creado para habitar en el cielo, sino que el humano fue creado para habitar en el mundo creado. El humano es parte de la creación. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar un poquito de café. Cuando el Eterno creó al mundo, al Olam, y estableció allí al humano como la cabeza de la creación, eso es lo que busca enseñarnos el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, que coloca al humano, 26 al 27, si no me equivoco, coloca al humano como la cabeza de la creación. Al humano se le coloca como el supervisor del bien que Hashem le ha otorgado. Pero el humano, Adam, el humano, y la palabra Adam es el humano es parte de ese cosmos, es parte de esa creación. Y la creación y el humano, perdóname, la creación y el humano están vinculados, están relacionados uno con otro. ¿Ok? Por eso es que el deterioro de la creación afecta a la naturaleza del ser humano, la naturaleza física del ser humano. Y la tensión que vive el cosmos afecta también al ser humano.
Si no lo sabía, la creación está sufriendo una tensión fuerte, constante. Incluso Charles Darwin lo dice en una de sus cartas, cuando habla de la creación estar sentenciada y viviendo un estado de esclavitud por causa de los humanos que la han corrompido. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar aquí. Cuando entendemos esto, podemos entonces a la misma vez comprender por qué el medio ambiente nos afecta. ¿Por qué el medio ambiente nos afecta? ¿Por qué la atmósfera, y pongo entre comillas espiritual, porque es nuestra forma de nosotros hablar de lo invisible, es la palabra que utilizamos para hablar de lo invisible, lo espiritual? ¿Por qué la atmósfera de la creación nos afecta? En estos días pasados estuve hablando con una persona y estaba mencionando lo difícil que está el tiempo y de cierta forma la angustia que estamos viviendo de alguna forma todos nosotros. Y aprovecho ese tema para mencionar, esa persona ya está conectada aquí, que la razón por la cual nosotros estamos viviendo ese tipo de presión espiritual, si podemos llamarlo así, es por razón de la creación o mejor dicho, el humano y la creación ser uno, están vinculados unos con otros, ¿ok? Ahora, la creación y lo humano fue creado de lo invisible. La Torá nos dice al principio que las cosas creadas fueron creadas de ideas invisibles que Dios tenía en su mente. Pues lógico pensar, si podemos hablar en términos humanos, que el Eterno ideó un plan para crear. Y la palabra crear otra vez es bará. ¿Ok? Y bará la palabra bará se utiliza para referirse a algo que viene a ser de lo que no eras, de lo que no era. Y usted va a encontrar en la literatura rabínica que se dice que Hashem miró la Torá y creó. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha escuchado sobre eso? A ver, Hashem miró la Torá y creó. O sea, la Torá es el blueprint de la creación. Ok. Cuando usted escuche eso, estoy seguro que nosotros que venimos de las naciones, cuando escuchamos eso, lo primero que nos viene a la mente es que Hashem cogió un rollo Torah, lo leyó Bereshit bara Elohim Shammai Haaretz, o leyó a la salida de Éxodo, y eso es lo que Hashem utilizó para crear. No. Cuando ellos dicen Torah, ellos están hablando de esto, de una idea que estaba en la mente de Hashem. Porque ellos consideran que la Torah escrita es la revelación de un plan que estaba escondido. O sea que ellos hablan de una Torah oculta y una Torah revelada. Y que la Torah escrita es la revelación de esa Torah oculta. Y que detrás de lo que Moisés escribió, Moisés escondió ese plan que Hashem les reveló. ¿Ok? Así que importante que tengan esas notas, esas ideas en mente. No sea que usted sea de los que piensa, como de alguna forma u otra, nosotros somos niños y nos imaginamos las cosas como los niños. Piensa que Hashem realmente miró el rollo de Torah que Moisés escribió y dijo, ok, así es que voy a crear el mundo. No, ellos no están hablando de eso. Ellos están hablando de conceptos espirituales en lenguaje humano. ¿Ok? Entonces, cuando ellos dicen que Hashem miró la Torah para crear, está diciendo que Hashem tenía un plan oculto que lo hizo, que comenzó a darlo a conocer mediante las cosas que él creó, que vinieron a ser de la nada. ¿Ok? Y dentro de ese plan está la creación. Por consiguiente, cuando se habla del humano como parte de la creación, cuando se habla del humano, de Adán en su formación pertenece a un modelo
ideado por Hashem. ¿Ok? Un modelo ideado por Hashem. O sea, Adán proyecta algo celestial. Y claramente lo celestial es invisible. Por eso usted va a encontrar que la escritura habla de cómo el Eterno rasga la cortina y hace visible lo invisible. Incluso hasta usted lee el Midrash va a decir que lo va a encontrar en los Midrashim de Israel, que habla de cómo en el día que Hashem se reveló en el Sinaí, él rasgó la cortina de lo invisible. Estoy hablando en lenguaje, un lenguaje moderno, está escrito en otro lenguaje, y hizo que todo Israel viera las esferas celestiales y su diseño, y por eso Hashem le prohibió que crearan una imagen de lo que había en el cielo. ¿Ok? Y obviamente eso es un midrash que no busca explicar de forma literal. La idea, lo que busca es presentar que a Israel se le dio a conocer lo invisible y Hashem le prohibió a Israel que lo invisible lo convirtiese en algo visible y lo adorara. ¿Ok? Seguimos aquí. Entonces, tomando en consideración esto que estamos presentándole, si Adán está vinculado al cosmos, porque Adán es parte del cosmos, y el cosmos es parte de un plan ideado por Hashem, entonces todo lo que ocurre en las esferas terrenales tiene su contraparte en las esferas celestiales. Y esa idea Hashem la va a enseñar en el templo. ¿Ok? El cielo es la casa de Hashem. ¿Ok? La casa de Hashem. El cielo es la casa de Hashem. Ese era el pensamiento de los antiguos. Y la tierra es una sombra de lo real. Qué interesante eso. La idea que está en la mente de Hashem, para hablar en lenguaje humano, es lo real y lo creado es una sombra de eso. Por eso usted va a encontrar que rabinos que se han medido en grandes profundidades de estudio de estos misterios dicen que nosotros vivimos en un mundo de ilusión, nada es real. ¿Usted ha escuchado sobre eso? Nosotros vivimos en un mundo de ilusión, nada es real. Es lo mismo aquí. Cuando el sol te está dando y el cuerpo tuyo se proyecta en la pared y ves esa sombra de tu cuerpo, esa sombra es realmente tú. No, no es realmente tú. Lo real es el cuerpo. La sombra es una proyección. ¿Ok? Por eso es importante tener en cuenta que esto que nosotros vivimos no es exactamente la realidad celestial, sino es una sombra. Lo interesante es que en este mundo de las sombras, las acciones afectan lo real. Y eso Hashem lo va a enseñar en la idea del templo. Y es donde entramos la casa, a entender un poco la casa. Vamos a entender un poco la casa. Y usted dirá, ¿hacia dónde nos va a llevar Morelloso? No se preocupe, que lo que busca aquí es enseñarle algo importante para este tiempo que nosotros estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos del cosmos, el cosmos y el templo son iguales. O sea, lo que se conoce como el espacio sagrado del templo es una forma micro de hablar del cosmos. Y cuando hablamos del cosmos, estamos hablando del mundo, Olam. Y cuando hablamos del mundo en el lenguaje de nosotros, hoy, en el lenguaje de nosotros es el universo. ¿Ok? Y el concepto del universo entra cuando el mundo heleno choca con el mundo judío. Usted podría decir, pues eso es una torcedura. No, amigo. Incluso hay una idea de los jabinos que dicen, aquel que piense que en las naciones no hay sabiduría, no sabe lo que dice. Hay sabiduría,
pero la verdadera sabiduría es la Torá de Hashem. Es una idea bien interesante porque esto nos enseña que las naciones también tenían luz, pero no al nivel que Hashem le dio a Israel. ¿Okay? Así, eso es muy importante. Así que cuando nosotros llamamos el universo, estamos hablando de el mundo, que es en el lenguaje de los griegos el cosmos. O sea, que el sol, la luna, las estrellas, los planetas que están a nuestro alrededor, las diferentes galaxias y el mundo y el planeta donde vivimos es parte de este Olam. ¿Ok? Es parte de ello. Y el templo es una proyección en pequeña escala del mundo. Y cuando voy a hablar otra vez del cosmos, porque si digo el mundo, usted piensa en el planeta Tierra nada más. El templo es una proyección a pequeña escala del templo. Y usted va a encontrar, cuando estudia el servicio del templo, usted va a encontrar que Hashem establece una serie de leyes para mantener la pureza del espacio y con ello pudiese preservarse la armonía que es necesario para que la gloria de Hashem habite en ella, se revele en ella. Usted no se ha puesto a preguntar nunca cómo es posible, alguna vez se ha preguntado, ¿cómo es posible que estos israelitas constantemente estaban sacrificando animales? Y no había ninguna señal en la escritura que tenían problemas con plagas, moscas o enfermedades. No tenemos nada de eso en la escritura. Sin embargo, los pueblos que rodeaban Israel o los pueblos que habitaban en el mundo hacían lo mismo y de cierta forma plagas se manifestaban. Sí, vivía en un área que no llovía mucho también. Eso es importante tenerlo en el Medio Oriente. Pero es interesante esta parte. Te miran las culturas antiguas, los lugares donde hacían sacrificios, al igual que Israel hacía. Usted va a notar que muchos de ellos sufrieron plagas severas que en ocasiones hasta extinguían la población por causa de los sacrificios que ellos hacían. Y en el caso de Israel no era así. En el caso de Israel esas cosas no pasaban. Y es porque el templo representaba el espacio donde la armonía y la gloria de Hashem convivían. Y recuerden que la armonía es el balance perfecto de la existencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, no voy a hablar sobre el pecado de Adán y cómo el Eterno establece un sistema para poder lidiar con la impureza de Adán directamente, pero lo voy a mencionar en su momento. Entonces, cuando analizamos la demanda de Hashem, con respecto a la aproximación a él y la convivencia de él con el ser humano, Hashem demandaba al pueblo de Israel un estado de perfección tal que permitiese que Adán y el templo pudiesen convivir. O sea, Hashem ya demandaba perfección. ¿Ok? Perfección. Para que Adán y el templo pudiesen convivir. Y recuerden que el cosmos y el templo son familia. Están vinculados porque el templo es una proyección en pequeña escala del cosmos. Hashem demandaba un estado de perfección para que el templo y Adán pudiesen convivir. Analizando el templo y Adán, podemos comprender la demanda de Hashem hacia el humano con respecto a la creación para que pudiese también el humano pudiese también experimentar la sana convivencia en la creación. ¿Ok? Y obviamente la sana convivencia iba a traer consigo que Shejinah, lo que usted llama la gloria de Hashem, pudiese estar presente. Y Shejinah es la luz de Hashem en el mundo, donde el libro de Revelaciones nos dice que Mashiach, mejor dicho, vamos a hablarlo en el lenguaje de Revelaciones, el Cordero es la casa de Shejinah. ¿Ok? La luz de Hashem se proyecta en el Cordero.
Entenderlo así, ¿ok? Entonces, vamos aquí, hasta aquí, ¿están conmigo? A ver si están conmigo o se me perdieron. Ok. Entonces, entendiendo eso, vamos a hablar entonces de la importancia que tiene nuestra conducta para que la creación se pueda sostener. ¿Ok? Vamos a hablar de eso. Ok. Cuando estudiamos el templo, ¿usted una vez se ha preguntado de dónde surgen los espíritus impuros que nosotros llamamos demonios? ¿Ha preguntado usted eso? ¿De dónde surgen? Usted va a hablar que la escritura habla de ello, pero la escritura no es hasta el tiempo del segundo templo que se habla mucho de eso. En los profetas y en la Torá ocasionalmente se menciona, pero no se da mucho énfasis en eso. Y es importante entender que en el tiempo del segundo templo, es que comienza a hablarse sobre el origen de ellos, de estos seres, ¿ok? No es hasta el tiempo del segundo templo que se comienza a hablar del origen de ellos, porque la Torá en ningún momento y los profetas habla del origen de ellos. Y usted va a encontrar diferentes textos que dicen que, por ejemplo, que los demonios son ángeles malos. Otros textos dicen que los demonios son el resultado de la mezcla de lo puro con lo santo. O sea, diferentes ideas con respecto a ello. Lo que es importante tener en cuenta es que la escritura, cuando la escritura comienza a hablar de la relación de Adán con el templo, la escritura habla mucho del concepto de puro e impuro, donde los israelitas antiguos entendían que todo lo que Hashem llamaba impuro poseía consigo una energía sucia, en lenguaje moderno, o demonio. ¿Ok? Demonio. Y mire qué interesante, si usted presta atención a lo que estamos diciendo, en el tiempo del segundo templo se entendía que la mezcla de lo puro y lo impuro engendraba consigo energía sucia. Energía sucia. Ahora, escuche bien esto. La escritura nos dice que todo lo que Hashem creó es perfecto. Y todo lo que Hashem creó es puro. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Todo lo que Hashem creó es perfecto y todo lo que Hashem creó es puro. Incluso, no se me alarme, ya mismo va a entender lo que estoy diciendo. Hasta el cerdo, en un momento Hashem lo creó y lo llamó puro. Te dirá, ¿qué disparate es ese? Tenga paciencia. Escuche bien. Cuando hablamos de lo perfecto, estamos hablando de algo que funciona sin deficiencia. Algo que funciona sin deficiencia. La deficiencia trae consigo impureza. Hashem creó todo y todo funcionaba perfecto. Por consiguiente, todo era puro. Hasta el cerdo era puro. Lo que estoy diciendo con esto es que el cerdo tenía una función dentro de esa perfección. ¿Ahora entiende lo que estoy diciendo? A ver. Al igual que el gusano tiene una función, la mosca tiene una función, el mosquito tiene una función, al igual que la langosta en el mar tiene una función, el tiburón tiene una función, el árbol tiene una función, la hierba tiene una función. Eso es lo que quiero decir con eso. Cuando Hashem creó todo, lo llamó bueno, muy bueno. Todo lo creado hace una función dentro de la creación para preservar la perfección. ¿Quién introdujo lo imperfecto al mundo? Si la imperfección es deficiencia, ¿quién introdujo lo imperfecto al mundo? A ver, muy bien, excelente respuesta, Felipe. El humano. El pecado entró al mundo por un hombre, dice Pablo de Tarso.
Y el pecado no es otra cosa que deficiencia. ¿Ok? El pecado no es otra cosa que deficiencia. Cuando el humano introdujo al mundo la deficiencia, entonces la perfección comenzó a convertirse en imperfección, pues el humano comenzó a mal utilizar la pureza de la perfección por causa de la deficiencia que él engendraba con sus acciones. Yo espero en el Todopoderoso que todos ustedes estén hoy en la escalera por lo menos intermedia, en la escalera intermedia del conocimiento divino, porque aquí no estamos hablando de teología, aquí estamos hablando de cosas que usted debe entender para que usted pueda mirar lo que hay a su alrededor y pueda comprender qué está pasando y a la misma vez usted pueda preservar su posición en la fe, es decir, mantenerse firme en su camino y a la misma vez asistir a otros en sus deficiencias. ¿Ok? Esa es la razón de estudiar aquí este tema. ¿Ok? Ok, regresamos al asunto. El humano introduce la deficiencia que la escritura le llama pecado y con el pecado comienza a manifestarse la muerte y la muerte es prácticamente, analice esto, la muerte es el deterioro de lo perfecto. ¿Entienden lo que le digo? Los árboles mueren, los animales mueren, las plantas mueren, los insectos mueren, el ser humano muere. O sea, que es un retroceso de la deficiencia en el mundo, el pecado en el mundo trae consigo que todo lo perfecto regrese al estado de vacío y caótico que preservaba al principio, que ese es sinónimo de la muerte. ¿Están conmigo? Entonces, si el humano es el que engendra la deficiencia en el mundo, entonces es lógico comprender por qué en Yom Kippur, Hashem establece un día para que esas deficiencias, que la Torá le llama las impurezas, que el humano, en este caso Israel, que Israel traía hacia el templo, hacia la tierra y hacia sí mismo, en Yom Kippur se pudiese limpiar. Y esta limpieza traía consigo un nuevo ciclo armónico de sana convivencia entre Israel, en este caso, que es representado por Adán, y el templo. ¿Qué sucede? Cuando el templo se destruye, el sistema otorgado trae consigo un problema. No hay forma de volver a armonizar la relación entre el cosmos, Adán y Dios. Ahora, hasta aquí, porque ya tengo que entrar a la parashá. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es lo siguiente. Si las acciones de Adán son las que engendran deficiencia, y la deficiencia no es otra cosa que pecado en el lenguaje bíblico, entonces Adán es el causante del mal manifestado en la creación. Y si Adán es el causante del mal manifestado en la creación, entonces todos los sufrimientos, dolores, angustias, tribulaciones, depresiones, todas esas cosas que usted corre hacia el médico para ver cuál es el origen, tiene su raíz en esta palabra. Tiene su raíz en eso. ¿Ok? Y eso es sumamente importante conocerlo. ¿Por qué digo que es sumamente importante conocerlo?
porque entonces usted puede comprender que el estado caótico que estamos viviendo en el tiempo presente es el resultado del aumento de la deficiencia. Y esa deficiencia, que es energía impura, nos rodea constantemente y nos trae angustia, tristeza, dolor, etcétera, etcétera, porque todo esto son parte de la energía impura. Por eso usted encuentra que en los escritos nazarenos se habla de cómo Hashem va a juzgar al mundo con fuego, en comparación a la generación de Noah, que la juzgó con agua. En el tiempo de Noah, la impureza o la deficiencia de esa generación era menor en comparación a nuestra generación. Y por eso es que se habla, y cuando digo nuestra generación, estamos hablando después de la destrucción del templo. ¿Ok? Si es fuego físico, no lo sé. No sabremos cuando se manifieste. Lo que sí es que es importante que atrapen la idea de que Hashem va a traer al mundo fuego de purificación. ¿Ok? Y es interesante tomar en consideración estas palabras que se encuentran en los evangelios, donde se habla de que el Mesías trae sobre la persona purificación con fuego, con agua y con espíritu. ¿Ok? Con agua y con espíritu. ¿Ok? El Mesías va a purificar a la familia santa con agua y con espíritu. Y eso es una forma de decir que la purificación divina sobre la persona que hace Teshuvah es una purificación con gracia o bondad. Es una purificación con gracia y con bondad. O sea, la persona que viene al Mesías recibe de parte de Hashem, después de tu Teshuvah, una purificación bondadosa de parte de Dios. ¿Me están entendiendo eso? Recibe de parte de Hashem una purificación bondadosa de parte de Dios. Y el Espíritu lo va a guiar para preservar esa purificación, que es el misterio de Ezequiel, que dice: y le daré mi espíritu para que anden en mis caminos, guarden mis preceptos y los hagan. ¿Ok? Hashem no te dio el Espíritu Santo para que hables en lengua o hagas milagro. Esa manifestación del Espíritu es para hacer una función cuando se le ha ordenado a la persona hacerla. Como cuando también está reunida la congregación del Mesías y el Espíritu reparte dones para la edificación del cuerpo. Pero en el plano individual, la función del Espíritu es exactamente como dice José Luis y Shara de España, pues no sé cuál de los dos es el que está hablando, para retener la purificación sin desviarse. Exactamente. Ahora, eso no quita que el Todopoderoso traiga fuego sobre ese individuo. Traiga fuego sobre ese individuo. Pues si la persona se desvía después de haber recibido el Espíritu de gracia,
entonces Hashem como un padre va a tratar con fuego a ese individuo para que con ese fuego, el fuego del sufrimiento, él se purifique. Esto es el significado de las palabras de Simón Kefa cuando dice: ahora, por cuanto es necesario, está siendo un poco afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, en la revelación de Yeshua el Mesías. Recuerde que usted pertenece al Mesías y el fuego del Padre, que es disciplina, busca que usted aumente su emuná en Hashem y camine conforme al espíritu y no conforme a la carne. O sea, hay una relación de disciplina entre Dios y el humano. Pero estamos hablando de los humanos que están en el Mesías. Pero ¿qué sucede? El mundo entero no está en ese estado de relación. Por consiguiente, el mundo entero está caminando conforme a las concupiscencias de la carne y con eso se engendra cada día espíritu de impureza. Pues nosotros somos los que engendramos la impureza. Ningún otro ser engendra impureza. ¿Ok? Y engendrando impureza el humano, esa impureza que es pecado trae consigo deficiencia en el mundo. Y esa deficiencia trae consigo el que la humanidad en general comience a manifestar conductas erráticas. Y como nosotros estamos dentro del cosmos, que es la creación, esas conductas erráticas también afectan a los santos. Y por eso es que usted va a encontrar que los discípulos del maestro Nazaret habla de cómo los Shedim, espíritus de impureza, están por ahí buscando a quién, dónde residir y todas estas cosas. ¿Ok? Con esto cierro para enseñarles, para cerrar con esta siguiente reflexión. Si usted siente que en estos tiempos recientes la sensación psicológica suya es una de deficiencia, la razón de ello es, la razón de esto es porque la impureza se ha manifestado más fuerte que nunca y se seguirá manifestando y trae consigo más deficiencia, más conducta errática. Y nosotros lo único que podemos hacer es seguir caminando en la emuná de Hashem y evitar esa impureza. Evitar esa impureza. Y a la misma vez, orar. Orar para la intervención divina. Ahí es donde vengo diciendo, la escritura no nos dice en ningún momento, son de dónde salen los demonios. En el segundo templo se habla de que los demonios son la consecuencia de las acciones de Adán. En el segundo templo se hablaba de que los demonios son las consecuencias de la mezcla de los ángeles con los seres humanos. Y esa idea es bien interesante porque esa idea nos dice que la impureza es el resultado de la mezcla, de coger lo sagrado y lo profano y mezclarlo. Y de ahí se engendra una energía sucia, que es lo que nosotros llamamos demonio. ¿Ok? Así que, entendiendo que usted vive en este mundo y la relación que existe entre la creación y el ser humano, entonces podemos comprender que la deficiencia del mundo nos va a tocar y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nos relacionamos con el mundo para que esas conductas erráticas no nos toquen y nos arrastren. ¿Ok? Además, con eso quiero decirle que usted está conectado a la raíz superior de la Asamblea Santa.
Por consiguiente, cuando usted participa de esas conductas erráticas, esas deficiencias, usted está lastimando, usted está trayendo impureza a la asamblea celestial y el cielo lo va a juzgar por eso. ¿Ok? ¿Cómo podemos entender eso? Cuando Israel comenzó a practicar las cosas que practicaban los demás pueblos, trajeron consigo esa deficiencia al templo. ¿Y qué sucedió en el templo? Se destruyó. ¿Y qué trajo como consecuencia esa destrucción? Exilio. Por consiguiente, vuelvo a hablarle a ustedes nuevamente en lenguaje simple. Cada vez que usted practica de conductas erráticas que son consecuencia de impureza y deficiencia, está lastimando, está ensuciando la asamblea celestial y usted va a sufrir una desconexión de lo divino que es como si el templo se destruyera. Y esa desconexión con lo divino trae consigo exilio, pero Hashem, que lo ama, lo va a hacer pasar por fuego para que usted haga teshuvá y corrija su conducta. Porque recuerde que los que son verdaderamente del Mesías, Hashem no va a permitir que mueran. Pero miren la palabra importante, los que son verdaderamente el Mesías. Y usted puede tropezar. En este caminar todos vamos a tropezar. No va a ser muy difícil en este mundo que nosotros vivimos que alguna persona sea completamente perfecta. Y más, los que son del Mesías, mucho más todavía. Bien difícil que los que son del Mesías sean completamente perfectos. Pero eso no puede ser una excusa para usted seguir haciendo lo que hace. Al contrario, cuando usted tropieza, el nombre de Hashem es deshonrado ante las naciones. ¿Ok? Cerramos este tema y vamos a la parasha. ¿Ok? Vamos a parar aquí la grabación para la próxima grabación.